otra efemérides. Estamos buscando, y esta es muy interesante. Sí. Por suerte tenemos gente que sabe del tema y que nos puede ayudar. Y que un 22 de septiembre del 62, tanques de guerras en Plaza Alsina, ¿te parece? Año 62. Año 62. Este era un asunto entre, si no tengo mal entendido, azules y colorados. Dos fracciones de grupos militares que se peleaban por el poder. Sí. Lo que nunca entendí, por qué eran azules y por qué eran colorados. Te iba a preguntar eso, Rubén. Y eso está bueno para preguntarle al autor de la nota en el diario La Ciudad, Mariano Fain, un profesor que siempre, yo por lo menos soy un fanático de él, que siempre leo sus notas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A la audiencia también, buen día. Muchas gracias por tu atención y disculpa la molestia, pero no, por favor. Creíamos que este tema daba recordar algunos aspectos de la historia de nuestro país, no muy gratas, pero que hay que tenerlas siempre en cuenta, ¿no? Por supuesto, siempre hay que recordar estas cuestiones justamente para que no vuelvan a suceder, ¿sí? Un lugar común en el que caemos siempre al momento de que nos preguntan cuál es el valor de la historia. No es solo recordar por recordar, sino evocar para que justamente esos grandes errores no se vuelvan a generar. Pero bueno, creo que la sociedad argentina en ese sentido ha madurado mucho y ha revalorizado la práctica democrática, así que esto que parece absurdo y irrisorio es imposible que vuelva a suceder, ¿no? Un poquito el título de la noticia convocaba, ¿no? Era un título que golpeaba porque bueno, era impactante, ¿no? Tanques norteamericanos, parecían que los fondos buitres habían invadido Avellaneda, ¿no? Sí. Un poquito la idea era esa, porque en realidad eran tanques norteamericanos, pero manejados por argentinos contra otros argentinos. Discúlpame mi ignorancia, sí. ¿Eran los viejos Sherman? Exactamente, exactamente. Epa. Los viejos. Sí, los de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad Estados Unidos había vendido a Bélgica, había vendido a Inglaterra, y Argentina había comprado una parte de ellos a Estados Unidos y otra parte a Inglaterra. Sí, eran esos. Y recordamos que veníamos del golpe de Estado a Frondizi, que le habían hecho unos conatos, unos casi 30, ¿no? Si no me equivoco. A 30 planteos en los casi 4 años que dura el gobierno a Frondizi, hay más de 30 planteos militares que implicaban desde aumento de sueldo pasando por determinado ministro de Economía a designar. Sí, que siempre era el mismo, ¿no? Sí, todo era claro, todo era causa de movilización de tropas. Por eso era bastante común este desfile. En este caso concreto ya no gobernaba Frondizi, sino que lo hacía el que al momento del golpe era el presidente del Senado. Guido. Sí, claro, José María Guido, que no era el vicepresidente. Nosotros sabemos que el presidente del Senado es el vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República había renunciado, Alejandro Gómez había renunciado, y había quedado al frente del Senado José María Guido, el doctor José María Guido, que actuaba un poquito y había llegado aceptando dócilmente todo lo que los distintos sectores militares podían imponerle. Lo único diferenciado con respecto a otro tipo de desplazamiento de tropas es que en este caso eran militares contra militares, ¿no? Esto la primera vez en la historia, ¿no? No, me obliga a recordar el 16 de junio del 55, ahí la movilización de tropas y los bombardeos fueron contra poblaciones civiles. En este caso medio tragicómico, ¿no? Más allá de que en el segundo enfrentamiento entre azules y colorados ya va a ser mucho más complejo, el 2 de abril, parece que los 2 de abril son trágicos para la historia argentina. El 2 de abril del 63 es cuando efectivamente va a haber enfrentamientos en distintos lugares y amenazas de bombardeo en otros, pero el sector azul era el sector que lideraba Juan Carlos Onganía, que va a ser luego, a partir de 1966, el que presidente de la Argentina, derrocando a Arturo Humberto Illia. Por eso a veces, si uno hace una lectura simple, no llega a comprender cómo el que se pelea defendiendo tal idea, luego al llegar al poder hace todo lo contrario, ¿no? Porque el sector azul... Discúlpame, los azules serían los democráticos y los rojos, claro, los colorados, perdón. Los más, claro, el sector azul era el que se autodenominaba legalista, eran los que tenían como premisa la idea de poder organizar
un sistema político pseudo-democrático, una democracia muy, muy tutelada, muy controlada, pero sin acceder directamente al poder. Y los rojos hablaban directamente de tomar el control y despolitizar la sociedad. ¿Por qué decía esto de lo contradictorio? Porque en realidad cuando Onganía se hace cargo de la mal llamada Revolución Argentina, asume grotescamente el poder, censurando a todos los partidos políticos. Se transforma en un Colorado a ultranza Onganía, ¿sí? Por eso digo esto de las contradicciones de la historia, ¿no? Porque pelean por determinada, pero después terminan siendo otros. Después que cae Ilía también por un golpe de Estado, siguen, ¿no? Porque me acuerdo de Leviston y un montón, después Lanuse, seguían esas internas. Sí, pero ya militares, pero ya el conflicto azules y colorados, así como está planteado, ya podríamos decir que concluye antes de la asunción de Ilia. Después va a haber, siempre, en toda estructura de poder hay diferencias, ¿sí? Y acá había un sector más nacionalista que otro, había un posicionamiento diferente con respecto a qué debía hacerse con el peronismo, estaba este posicionamiento de Onganía, bueno, hasta en algunos aspectos bastante cómico, muy moralizador, con esta prohibición de los besos en público, el pelo largo, esta irrupción en los hoteles alojamientos. Es una etapa, para lo que le tocó vivir, trágica, pero analizamos históricamente y resulta bastante particular, imposible de poder contextualizar los jóvenes hoy en una Claro, no entienden. Así. Por ejemplo, era el famoso Margaride, ¿no? Exactamente. ¿Qué es el Margaride? Margaride era un comisario que se metía en los hoteles alojamiento. Sí, ¿A qué? Se metía a corroborar que quienes estuvieran ahí no tuvieran fueran solo parejas constituidas y que nadie estuviera cometiendo adulterio. ¿Y el comisario qué le importa? Pero sí, y era capaz de llamar a la familia. Claro, acá está su esposo, acá está su esposa. Qué mal tipo, por favor, qué falta de códigos. Absolutamente. Ayer una pregunta antes que vi que me preguntaban por qué azules y colorados, y azules y colorados son cuando se plantean las estrategias de cómo van a trasladarse las tropas, a cómo van a localizarse, cuando en el plano, ¿sí?, del potencial escenario de batalla se hace esto, se usan los azules para los propios y los colorados, ¿sí?, las fichas coloradas para las tropas de los enemigos. Por eso es que los legalistas son los que se autobautizan este conflicto como azules y colorados. Discúlpame, pero entonces los colorados, cuando lo definían como enemigo, también tendría algo que ver con la época del comunismo y algo así, ¿no? Esa ficha enemiga roja, porque podía ser verde, amarilla, no sé. No, pero tradicionalmente se usan azules y colorados independientemente del comunismo, ¿eh? No, siempre fue así. Ya Napoleón usaba eso así, mira, ves que son cosas interesantes, porque era la Guerra Fría también, ¿no? Sí, claro, estábamos en plena época de Guerra Fría, un post-macartismo furioso que había atravesado a Estados Unidos, y ya faltaba poquito para que se empezaran a filtrar y que en realidad emitiera el propio ejército estos documentos hablando de subversión. ¿Sí? Y hablando de cómo se empezaba a infiltrar en la mente de los adolescentes este virus, ¿sí? En realidad ya hay parece que es maravilloso, pero hay audios que ya en la década del 30 ya hablaban del virus del comunismo. Pero durante un tiempo, cuando se producen todas las mejoras y todas las distintas legislaciones obreras que van a mejorar bastante las condiciones de los trabajadores, es como que esto queda letargado. Y después en el 60 explota esto, ¿no? Empieza a ser una preocupación realmente en un contexto de Guerra Fría, y por supuesto que después, durante la década del 70, la absoluta prohibición, ¿no?, de esto. Bueno, la verdad que nos diste una clase. Es verdad, y nos desasnaste de un montón de cosas que teníamos. Ves que algunas cosas vos las tenés, pero después no necesitas una persona de tu capacidad para que nos desasne. No, y bueno, estamos publicando todos los días viernes en el Diario de la Ciudad, vinculando la historia nacional con la historia local, siempre la primera vez. Y se van a encontrar, por ejemplo, con el primer 17 de octubre después de Perón.
Sí, es o la primera huelga de inquilinos en Avellaneda, que tuvo que ver con ese episodio de 1907, algunos más poéticos como La primera vez que nevó, el primer monumento a la madre en Avellaneda, el primer muerto por fiebre amarilla en Avellaneda también. Vamos a ir atravesando un poquitito episodios importantes de la historia local, pero me parece que tienen que estar vinculados a lo nacional. Con permiso, ¿no? Sí, el primer monumento a la madre de Avellaneda, ¿en dónde estuvo ubicado? El primer monumento a la madre es en una plaza que hoy no existe más, la Plaza Almirante Brown en Crucecitas. Es el que está hoy ubicado en el Parque Domínico. Bien. Porque se han visto varias réplicas del monumento a la madre. Hay varias. En Avellaneda yo llegué ahí en la nota contabilizo 5 y la última que fue después hay un monumento hay 2 monumentos a las madres en el cementerio de Avellaneda, muy interesantes, y el último monumento en la Plaza Hipólito Yrigoyen en Wilde. Bien, y hay una desproporción entre el niño y la madre, no sé si alguna vez usted lo notó. Sí. Es raro ver el niño porque en proporción a la madre el niño es como gigante en cierta forma. Sí, es verdad, es verdad. Y después hay otra pues, que estuvo un tiempo oculta, que es la de hay un monumento a la madre en la cancha de Independiente. Ese no lo conocíamos. No. Sí. Y que es en tiempos, el armado de la obra y la aprobación de la misma es casi paralelo a este primero que yo menciono, porque tengo los documentos de la época que hablan de la reunión de la comisión directiva proponiéndolo, sí. Así que vamos a ir atravesando montones de cuestiones todos los viernes, ya hemos pasado algunos temas, pero bueno. Así que nosotros te queremos pedir que, nosotros siempre te leemos, pero no teníamos la posibilidad de contactarnos, así que ahora nos vas a tener que aguantar, ¿Cómo no? Así cada nota, no sé si te llamamos o sí, lo comprometemos para que salga todos los lunes, porque es bastante interesante todo esto que nos cuentan. Ahora arreglamos y combinamos un horario, ¿cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos profundamente. Por favor, Muchas gracias. Saludos a todos, hasta luego. Qué buena comunicación que tuvimos recién con el profesor Mariano Fain.